el estudio acerca del bautismo del Espíritu Santo. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo tenemos que ser muy enfáticos que no vamos a estudiar qué es el Espíritu Santo. No vamos a estudiar algunas cosas que ya se supone que las sabemos, primero que todo como pentecostales apostólicos que somos, unicitarios, y segundo porque nosotros siempre tendemos a revolver las cosas. Tenemos una tendencia a que cuando estudiamos el nombre de Jesús nos metemos a estudiar unicidad. Metemos el tema unicidad. Metemos unicidad y metemos el nombre. Y entonces comenzamos a revolver muchas cosas y yo creo que he querido hacerme a la tarea porque yo no estoy criticando a los demás. Estoy haciendo una autocrítica. Nosotros tendemos a hacer una mezcolancia no de temas ajenos. Unicidad tiene que ver con monoteísmo. Cuando hablamos de unicidad tenemos que ver con el Espíritu Santo, tenemos que ver con monoteísmo, tenemos que ver con una doctrina muy importante que se llama la doctrina del nombre. Tenemos que ver un poco con el bautismo como tal, en agua, en el nombre de Jesús. Claro que se tocan las doctrinas, sí se tocan, pero qué bonito poderlas estudiar cada una en su puesto. ¿Por qué le digo esto? Porque de pronto hemos sido formados así, como un poquito mixtos. Por lo menos si alguno de ustedes ya ha estudiado soteriología y ha llegado a la lección número 7, segunda parte que vemos hoy, comienza la cartilla por allá explicando qué es el Espíritu Santo y diciendo que Dios se manifestó, y llega el Espíritu Santo. Entonces, a mí me parece que tenemos que ir es al grano como tal, como dijo el dermatólogo, vamos al grano de lo que es el bautismo del Espíritu Santo como tal. Digo, asimismo, quisiera que todos vosotros habláis en lenguas. Entonces, está diciendo Pablo que qué bueno que las personas hablen en diferentes idiomas por el Espíritu cuando estén en el culto. Vamos a meternos un poquito ya en contexto rápidamente. Pablo está diciendo que es muy bueno, muy elegante, muy excelente que las personas hablen en lenguas cuando estén en el culto. Es decir, que hablemos en diferentes idiomas. Pero, permita que me ponga un poquito aquí mi cronómetro. Si no, yo me paso acá. Entonces, quisiera que todos vosotros habláis en idiomas más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza. A ver. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué es lo que está aquí queriendo decir Pablo aquí? Que es bueno hablar en lenguas porque habla por el Espíritu, ¿listo? Pero que aún mayor es que profeticéis. ¿Qué es profetizar? La clase no es de profecía, pero nos toca, es que indiscutiblemente hay cosas que no se pueden obviar. Profetizar aquí no es ponerse a adivinarle a nadie nada, sino aquí está hablando Pablo, es de predicar. Anuncia la palabra, anuncia a Cristo, anuncia la resurrección, anuncia la venida, la resurrección de los santos, anuncia la venida del Señor Jesucristo por los resucitados, por los santos, anuncia la salvación, anuncia el evangelio. Eso es profetizar. O sea, Pablo está diciendo, qué bueno que ustedes, yo sí quisiera que ojalá todos en la iglesia hablaran en lenguas por el Espíritu Santo, pero me parece más necesario, me parece a mí más provechoso, es lo que quiere decir Pablo, me parece más provechoso que ustedes profeticen, es decir, me parece más provechoso que ustedes prediquen la palabra, que ustedes prediquen el evangelio, que ustedes aprendan por la palabra, ¿sí? A no ser que si alguien está hablando en lenguas y los otros los escucha, pues que estas personas puedan ser edificadas porque haya entre vosotros alguien que interprete el alemán, que interprete el inglés, que interprete el hebreo, que interprete las lenguas que el otro está hablando para que las pueda traducir a la lengua que ustedes entienden, al idioma que ustedes entienden y puedan ser edificados por el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Vamos por ahí, vamos por ahí. El bautismo del Espíritu Santo
y fuego. Hay un texto en Mateo capítulo 3, versículo 11, que dice Juan el Bautista, hablando de Jesús: este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El mismo Señor Jesús prometió dar este bautismo de suma importancia, que es un bautismo ¿para quién? Para las personas, ¿sí? O sea, el Señor a través de Juan el Bautista está haciendo una promesa. Hechos capítulo 1, versículo 8 también. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 está anunciando también algo muy importante. El bautismo del Espíritu Santo es una manifestación de Dios en la vida individual de cada creyente. Perdóneme si le suena redundante un poquito, en la vida individual. Pudiera decirlo solamente en el individuo para que nos entendamos, pero si yo le digo en la vida de todos los creyentes, mejor decirlo en la vida individual o de forma individual, entonces en cada ser. No sé, no quiero que suene mal, pero quiero que ustedes me lo entiendan. Es decir, de que el bautismo en el Espíritu Santo es un regalo de Dios, es una promesa de Dios para cada uno de los creyentes. Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer una pequeña diferencia entre don y bautismo. Ojo con lo que les voy a decir. Yo quisiera que no confundiéramos de tajo entre el don de hablar en lenguas, es decir, el don que tiene la persona con facilidad, que hay personas, hay personas que llegan al culto y comienzan a orar y dicen: hermano, vamos a orar para que el Señor los bendiga en este culto, y levanta las manos y de una vez la persona queda hablando en lenguas. Eso se llama, ¿cómo lo podemos llamar? Un don de lenguas, ¿sí? ¿Me están entendiendo? No confundir el don de lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Fueran algunos autores o algunos teólogos fuertes pentecostales dicen que son dos cosas diferentes. Vamos a mirarlo porque ellos alegan que son dos cosas diferentes. Pudiéramos decir que el don de lenguas y el bautismo del Espíritu Santo son dos cosas afines, se entrelazan entre sí, pero se alega que es diferente por el objetivo que tiene, por la función que tiene. A ver, el don de lenguas, la persona que comienza a orar y de una vez queda hablando en lenguas y queda glorificando al Señor, es para testimonio de que Dios sí bautiza con Espíritu Santo. Es para ese testimonio. Los demás se convencen de que Dios en la iglesia sí bautiza con Espíritu Santo. Y el otro, ¿cuál es el otro? El bautismo como tal es para que se cumpla un ministerio, ¿sí? Un ministerio que edifique tanto la vida del individuo que habla en lenguas como el de la iglesia. Vuelvo y repito en palabras claras y precisas. El don de hablar en lenguas se da a una persona y no es malo. Pablo dice: ojalá todos hablaran en lenguas. Pero el que habla en lenguas, pues se edifica a sí mismo porque habla con el Señor. Es una conexión directa. Es como, ¿cómo se lo grafico? Bueno, se lo voy a graficar de la siguiente forma. Un señor siembra papas allá en un pueblo. Ahorita que la papa está barata. Un señor siembra papa allá en un pueblo. Y aquí hay un ciudadano que necesita comer papa. Entonces, el ciudadano va a comprar papa, listo. El campesino va a vender papa, pero el campesino se la vende al señor del camión. El señor del camión viene y la vende en abastos. El de abastos se la vende al de la tienda y el de la tienda se la vende al ciudadano. Entonces, cuando es un asunto directo, es que el señor ciudadano que necesita consumir papas, se la compró directamente al campesino que la cosecha. No hay intermediarios, directo. Se lo grafico así, perdónenme la gráfica, pero pues no encontré otra mejor. Cuando el
creyente recibe de Dios, no recibe a través del pastor que le predica la palabra, no es a través del diácono que le tiene que predicar, no es a través de la radio que tuvo que decirle qué tenía que hacer, no, es directamente Dios, directamente Dios, es una comunión con Dios directa. Por eso el cristiano se edifica para sí mismo, pero a veces él no puede ni interpretar, a veces él ni entiende qué es lo que habló con Dios. Es el espíritu, es el ser, es algo que la verdad es bien difícil de... Esto es chicharronudo, perdónenme el término, explicarlo así tan así, porque es algo muy interior del ser, es algo interior del ser que se comunica con el Señor y se edifica. Pastor, ¿y cuándo se beneficia? Cuando vaya un peligro. ¿De qué? De muerte, de un accidente, que se vaya a morir por cualquier cosa, el Señor lo guarda, lo protege, lo tiene ahí. Entonces, que lo vayan a envenenar, que le vaya a pasar un accidente, que necesite hablar del evangelio con otra persona, el Señor lo respalda. ¿Por qué? Porque vive en una comunión directa, vive entrelazado, tiene un tú a tú, pero los demás alrededor a veces no se pueden beneficiar. ¿Por qué? Porque ellos escuchan a un personaje, llamémosle, vamos a poner de ejemplo a Andrés. Andrés llegó al culto y arrancó a hablar en lenguas y dele y habla en lenguas y todos nos quedamos callados mirando a Andrés cómo se goza con el Señor y él habla en lenguas. Sí, muy bonito, Andrés habla en lenguas, qué chévere, rico, excelente. Y este muchacho tan consagrado, mire que es más consagrado que el pastor. Ni el pastor habla en lenguas como este muchacho y todos dicen, wow, ese anda mejor que el pastor. Vamos a decir que sí, vamos a decirle que sí. Pero pregunta, ¿en qué se beneficia el resto de la iglesia? Que él sea el más consagrado y hable todo eso ahí, mejor dicho, con el Señor así. ¿En qué se beneficia escuchar la gente hablar a Andrés en alemán, en hebreo, pasó por el griego, el italiano, el francés, el arameo? ¿En qué se beneficia? Perdóneme que sea tan crudo. En nada. Es una bendición para él. Indirectamente sí, porque después Andrés puede dar un mensaje y es un hombre ungido, es un hombre que está ungido, que está lleno del poder de Dios, que le podemos escuchar y es un hombre que está bien, ¿sí? O sea, indirectamente sí, claro, pero en ese momento todos, por eso dice Pablo, dice, mejor es que uno hable en lenguas, los otros le interpreten y que todos sean orden y no que todos hablen en lenguas y no se edifique. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que hablar en lenguas no sirva, no. Estoy dando es los más y los menos. Y me pego, me voy pegadito a lo que dice Pablo. Ojalá que todos hablaran en lenguas. Ojalá todos. Pero mejor fuera que ojalá todos ustedes fueran muy buenos predicadores. Y cuando digo buenos predicadores, ahí va incluido en que sean ustedes ungidos por el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? O sea, lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que ustedes y yo seamos buenos predicadores no quiere decir de que ahora, no, entonces despreocupémonos, no volvamos a hablar en lenguas, no volvamos a hacer nada, no, o sea, no preocupémonos. ¿Sí me entiende? El bautismo del Espíritu, entonces yo quiero dejar claro eso para que no hayan confusiones. El hablar en lenguas o el don de lenguas, esa persona que tiene, es un don, a toda hora habla en lenguas. Yo una vez fui por allá a un pueblo y había un señor que hablaba en lenguas hasta para colectar la ofrenda. Bueno, es un don. Pero cuando se recibe el Espíritu Santo como tal, es más para un ministerio. Es decir, para que usted tenga los dones que da el ministerio, que son 12, hay 3 grupos de 3, 6, 9, son 9 grupitos, que es un fruto. ¿Listo? Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, si lo vamos a llamar así, el bautismo del Espíritu Santo, ojo, es del Espíritu Santo. Ese no puede decir, uno no le puede decir, yo no le puedo decir, oiga, hermano Andrés, regáleme el bautismo del Espíritu Santo, es que venga que yo quiero. No. Una hermana, yo tuve un problemita siempre serio en alguna parte de este mundo porque una hermana resulta que ella venía de una iglesia trinitaria y en las iglesias trinitarias traen mañas, resabios y cosas que yo no sé de dónde las sacan, hermanos. Yo quedo aterrado de dónde sacan tanta mugrera. Pero hay una señora que decía que de una hermana que se convirtió y se bautizó aquí y ella creyó, pero un día en un ayuno
en un ayuno, pues eso que los hermanos se van a ayunar un jueves, y cuando las hermanas después asustadas, hermano Ramiro, es que la hermana Julana nos dijo que comenzáramos a mover la cabeza así, y hiciera y que al cuarto de hora dijera algo, y que si hablaban enredado, entonces ya había hablado en lenguas. Y entonces que le dijo, es que cuando llego y ya duro hasta media hora y salgo vomitando. Le dije, pues hasta el diablo sale vomitando y se pone a decir y ya moviendo la cabeza como un loco. Y que vomitaba y eso sentía una paz. Entonces, ojo, un espíritu de confusión es lo que se mete ahí. Para hablar en lenguas o para recibir el Espíritu Santo, mis hermanos amados, tenemos que enseñarle a la gente por donde es. No hay cursos, no hay ningún curso. ¿Qué hago para hablar en lenguas? Ser hijo de Dios, pedirle a Él, orar, ayunar sin desespero, porque por eso dice el bautismo del Espíritu Santo. A mí hasta me hubiera gustado que dijera el bautismo del pastor. Sí, para hablar en lengua, yo cómo sería todavía. Andrés, le diría, Andrés, ayúdeme. El domingo necesitamos 50 promesas, eso no faltaría ninguno. Y habla que hablar en lenguas a este, y a este, y a este. Claro, la imposición de las manos y la oración sirve porque pues uno le clama al Señor. Yo quiero que mi hermano hable en lengua, yo quiero que mi hermano sea lleno del Espíritu Santo para que resista al enemigo. Claro, eso sirve, pero uno no puede obligar a Dios. Uno no puede obligar al Señor. Es que este me lo tiene que llenar. Como le dijo una vez un muchacho que vino, un predicador por allá que era del consistorio. Y entonces vino el predicador del consistorio y el papá le dijo al hijo, bueno, fue ese culto que era pro recepción del Espíritu Santo. Y entonces el muchacho pasó allá a ver que fuera sellado y el anciano con ese anhelo que fuera sellado, porque todos decían, tan buen muchacho, tan bueno, ojalá este muchacho fuera sellado porque hasta pastor podría ser, porque es un gran muchacho. Y bueno, en fin, y el papá con ese anhelo que ojalá tener un hijo pastor y eso. Y entonces el anciano en ese desespero, entró en desespero, fue a orar por él. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Y como no lo recibía, le dijo, recíbelo, pendejo. Hágalo por recibir. O sea, como si fuera un asunto de que él no quisiera. O sea, es jocoso, pero fue verdad. Lo que pasó fue verdad. A la final el papá se llenó como de desespero. Dijo, recíbelo, pendejo. Entonces, no, es que no es un asunto de recíbelo o no recíbelo. O sea, no es un asunto de que uno hoy quiero recibir el Espíritu Santo, mañana no. Pues un buen cristiano quiere ser lleno del Espíritu Santo. Pero les hago esta figurita para darles a entender de que definitivamente no es de uno. No es de uno. O sea, en uno está, sí, ponerse al día para que... Pero hay gente que se desespera. ¿Sabía usted que hay gente que se ha ido de la iglesia porque no ha sido llena del Espíritu Santo? Se han desesperado y se han descarriado y han resultado tomando cerveza y con amante y con cosas porque no reciben el Espíritu Santo. Entonces entran en desespero y Dios no trabaja con gente desesperada. Dios trabaja es con gente que tenga buena voluntad. Evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. Muchachos, todas las habidas y por haber. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se las dejo todas. ¿Sí? De lo que hace el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 5, Primera de Corintios, acabamos de leer Primera de Corintios, ¿qué? 14, 5 y 39. ¿Listo? Evidencias, tenemos todas las que usted quiera, los 3000 de Pentecostés, varios, hermano. Entonces, tenemos muchas evidencias, los samaritanos. Algunos creen que recibir a Cristo es recibir el Espíritu Santo. Ojo con eso, no es verdad. No es verdad. No podemos confundirnos, hermanos. No podemos confundirnos que recibir a Cristo como Salvador es recibir el Espíritu Santo. Cuando la persona recibe a Cristo, lo recibe para salvación. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, la recibe como un ministerio. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Listo? Algunos se complican la vida o algunos quieren salir mejor por la tangente y decir, no, yo el día que recibí a Cristo ya recibí el Espíritu Santo. Y algunos le alegan, le dicen, luego el Señor Jesucristo no es el Espíritu Santo. Lo que hay que saber es cuál es la función como tal. Jesús de Nazaret, el Cristo es el Redentor, ¿sí? Es el que da la salvación. Jesús de Nazaret es el nombre, sobre todo nombre, para el bautismo y para reprender los demonios, para todo, para andar con Él,
¿sí? Entonces hay unas funciones, aunque es el mismo ser. Y recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas es para un ministerio y para que el Señor nos fortalezca. Es un testimonio de su realeza, de su grandeza, de su aprobación, de su poder, de su autoridad, de su benevolencia, de su misericordia. Recibimos el testimonio de que Él es real, no es un mito, no es un cuento, que la persona sí habla en lenguas. Alguna vez había un testimonio de alguien que dijo, yo no creía que de verdad las lenguas existieran, yo pensé que esa gente comenzaba ya a hablar raro. Y yo un día orando le dije, Señor, dijo, fue como un reto, dijo, y tuve que pedirle perdón al Señor, dice la persona, le dijo, yo dije, Señor, si de verdad es que usted sabe hablar en lenguas a la gente, hágame hablar a mí en lenguas. Dijo, ya está, y me acuerdo, y quedé hablando enredado, un idioma que yo no conocía. Claro, eso es una cosa loca que no se debe hacer. Al Señor se debe llamar esa misericordia, no a retarlo, porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no es tentándolo, diciendo, a ver si usted puede, a ver si esto es. No, Él es soberano y así no nos haga hablar en lenguas, Él es soberano. Podemos decir que el bautismo del Espíritu Santo es un derecho, llamémoslo así, incuestionable de todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo. Pero no es un derecho para pedirlo a garrotazos. ¿No? El Señor prometió, bautícese en el nombre de Jesús y recibiréis el regalo del Espíritu Santo, que es una promesa para vosotros. Listo, Hechos 2:39. Entonces, hermano, la función inicial de las lenguas es, o sea, toda persona que recibe el Espíritu Santo habla en lenguas, pastor. Sí, aunque sea algunas veces. Para que de pronto no me van a preguntar, entonces me les adelanto. Algunos dicen, hermano, ¿y por qué una persona no habló en lenguas sino unas poquitas veces y no volvió a hablar en lenguas? Tenemos que hacer la diferencia aquí entre lo que es un don y lo que es un ministerio, ¿sí? Hay personas que tienen el don de hablar en lenguas, pero usted los pone a predicar y no pueden. Usted los pone a evangelizar y no puede. ¿Y por qué si esa persona es tan llena del Espíritu Santo y habla en lengua ahora? Porque lo tiene es como un don, es un regalo que tiene, a ver, es un regalo que él disfruta en cada culto, pero no tiene un ministerio. Cosas raras, pero así es. Por eso le digo, una cosa es el don y otra cosa es el ministerio, ¿sí? Y hay personas que casi no hablan en lenguas, pero póngalas a enseñar, póngalas a evangelizar, póngalas a hacer otra cosa y son unos duros. Entonces, ¿qué hay que pedir, pastor? Las dos cosas. Ojalá uno tuviera, eso dijo Pablo, ojalá que todos habláramos en lenguas, pero ojalá que todos predicásemos bien. Porque uno no entiende las lenguas que habla. Yo pensaría que nosotros los pentecostales, a los pentecostales nos educaron para que hablaran lenguas. Hablen lenguas, papito, hable. Pero no nos educaron para pedirle al Señor interpretación de lenguas. Es un asunto que nos educaron así a los pentecostales. A nosotros no nos hicieron énfasis en que pídale al Señor que así sean poquitas palabras que usted hable en lenguas, pero que el Señor le interprete esas lenguas. No, a los pastores antiguos, y no eso, o sea, es una crítica que ellos no lo hicieron de mala, no, o sea, lo importante es que el Señor lo llene. A mí no me importa que hable usted con el Señor, no me interesa que hable usted con el Señor. Hable en lenguas, ya sabemos, si usted habla en lenguas, ya sabemos que es del Señor. Ya sabemos que usted es de Dios. Pase a la lista de los que son más consagrados, de los que son. Entonces, la respuesta yo se la doy así. No nos enseñaron, no nos han hecho énfasis en pedirle al Señor en la interpretación de lenguas, tanto las que nosotros hablamos como individuos, como también podemos interpretar otras lenguas. Es decir, una persona se puede poner a hablar en lengua y nosotros la podemos interpretar, pero nosotros sí tenemos que ser muy responsables. Nosotros nos podemos inventar, como dijo una señora, ese está diciendo ahí que va a llover. No, eso no es que ella está diciendo que va a llover, nosotros no podemos. La Biblia dice, maldito aquel que se ponga a profetizar en el nombre del Dios Altísimo cuando Dios no le ha dicho nada. Entonces, que de verdad uno entienda. ¿Y cómo entiende uno cuando otro está hablando en lenguas? Usted simplemente lo escucha hablar en su propio idioma, así él esté hablando en mandarín, en lo que sea, pero usted escucha, usted no tiene que ponerse a decir, sí, esa persona, ¿qué fue lo que dijo? Gallina, hen, sí, es hen, es gallina, es en inglés, hen. ¿Y qué fue lo que dijo ahí? Windows, ventana, es que la gallina sale por la ventana. Usted no tiene que ponerse a traducir, usted y yo tenemos que entenderlo en español, ojo, en español. Hermano Ramiro, ¿es verdad que uno no debe decir o algo que uno no debe confirmar el Espíritu Santo?
No, señora, eso de la confirmación es católico. Es un problema que trajimos nosotros los pastores pentecostales viniendo de la de Iglesia Católica, donde usan la confirmación. Entonces, una cosa es el don de lenguas, la gente que habla en lenguas hasta colectando la ofrenda. Eso es un don. Y lo otro es cuando usted habló en lenguas una o dos veces y no volvió a hablar en lenguas. No pasa nada, usted es del Señor. Ahora, si usted está inquieta porque algo esté pasando, dígale, Señor, tenga misericordia de mí, hazme hablar en lenguas otra vez. Pero no sienta por eso que se le va a perder la salvación, porque de pronto usted no tiene el don de lenguas, no tiene el don de lenguas, pero usted ya sabe que es sellada. A veces los pentecostales tenemos ese problema, que a veces dudamos, ¿será que ya no soy salvo? Yo no volví a hablar en lenguas, ¿será que estoy en pecado?